Bueno, la persona que tengo a mi lado se llama Gabriel Olivares. Podría decir de él algunas cosas, como que es de Albacete, es director y productor teatral y dramaturgo y director de cine, que ha dirigido muchísimas obras como El Día del Padre, La importancia de llamarse Ernesto, A la Mancha Manchega, Mi primera vez, El enfermo imaginario, Arte, Los monólogos de la vagina, Venecia bajo la nieve, Sin paga no hay nadie paga, La caja, Pioneras, Una semana ¿Vas nada. a decirlas todas? Cállate. Una boda feliz, el nombre al final. No, quiero decir, un montón, es verdad que son un montón. Igual con la que más pasta ha ganado es Burundanga, que la habréis oído por ahí. La mejor escrita que ha dirigido es Loto, del célebre dramaturgo Al Wiener. Es creador y director de Teatro Lab, que es una compañía propia, además de un grupo de entrenamiento, e investigación actoral en la concepción del teatro como arte colectivo basado en la colaboración de todos los integrantes en armonía con las técnicas y disciplinas desarrolladas por Anne Bogart y la City Company de Nueva York, donde se formó, trabajando especialmente dos técnicas, Viewpoints y Suzuki, que luego nos explicará en qué consiste todo esto. Teatro Lab es un garaje enorme que hay en Carabanchel. En Carabanchel hay cosas fundamentales en las artes escénicas. La Chocita del Loro, Teatro Lab. Y bueno, Teatro Lab es un garaje enorme, ya digo, donde hay una equipación técnica abrumadora, unas gradas, un espacio escénico en el que se entrena, se ensaya y se representan espectáculos. Y en el mismo espacio hay una cocina donde Gabriel está cocinando cada día mientras dirige. Y los pobres actores tratan de ensayar conforme avanza la mañana y el olor de estofado o redondo de ternera o pimientos asados se va metiendo en su pituitaria. Lo cual hace muy difícil. Por eso dicen que es tan duro ser actor. Este manchego imprevisible con formación japonesa y neoyorquina y maneras a veces más quijotescas que cervantinas, cuyos trabajos se suelen acumular en las carteleras de los teatros cada año y año tras año, es una persona llena de luz, un provocador de buenos ambientes en donde al final no tienes más remedio que sacar lo mejor de ti. Este es Gabriel Olivares y es al que vamos a entrevistar. Así que pido un aplauso para él por haber venido. Venga, venga. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tal estás? Pues estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, creo que es la segunda vez que vengo a la Autónoma. Yo es que era de la Complutense. Eso no se puede decir aquí. Eso no se puede decir aquí. Bueno, tú dirías que eres más director de comedias que de tragedias o te da un poco, es un poco según te venga. Hombre, si es por la cantidad, estoy especializado en dirigir comedia y los productores me llaman sobre todo para dirigir comedia. Pero bueno, yo me siento más director de teatro y creo que eso está por encima de los géneros. Finalmente, la comedia, teatralmente hablando, es uno de los géneros. Y es verdad que en cantidad es abrumador la diferencia de comedia, esperamos como 10-1. ¿Hay más comedias que yo he dirigido, sí. En tu currículum. Sí. Bueno, y luego el teatro, a mí me gusta llamarlo teatro popular más que teatro comercial. Vale. Para mí el teatro popular, los franceses lo llaman el teatro de boulevard, que es el que se estrena en teatros privados, no teatro público, teatro oficial. La verdad es que siempre suele ser comedia. Es lo que los productores deciden que tienen que dar al público. Me imagino que también como contraste al teatro público, el teatro oficial, que depende de los ministerios de cultura, de las consejerías de cultura, que ahí te puedes meter en otros géneros e incluso trascenderlos. Los productores quieren ganar pasta y hoy por hoy es con la comedia. Con la risa. Es mejor que con el bajón. Yo creo que sí. ¿Tú qué prefieres dirigir? Aunque sean más comedias las que tengas, porque claro, eso es donde está la pasta, pero mejor prefieres dirigir... Dirigir, ¿pero qué es dirigir? ¿Qué es dirigir? ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen? Bueno, a ver, yo trato de no meterme la presión de cuando dirijo una comedia, de meterme en qué es la comedia. Yo de verdad me uso como si fuera el primer espectador. Muchas veces como director me siento que soy el primer espectador. O sea, que soy un privilegiado
que se sienta en un patio de butacas o una sala de ensayos vacía con un grupo de actores y muchas veces me uso como termómetro. Si lo que está ocurriendo en el escenario provoca en mí eso que se llama la risa o no. Entonces, muchas veces como director me siento eso, el espectador número 0. Pero luego también con los años he descubierto que dirigir no es hacer lo que tú quieres o obligarles a los actores que hagan lo que tú quieres, sino realmente dar sentido. Sentido en el sentido de dirección, como en las carreteras. Una dirección para allá o para allá. Un director lo que va marcando son direcciones, sentidos. Y a partir de esos sentidos empieza a ocurrir eso que es mágico que ocurre en una sala de ensayos, que es que de repente empieza a ocurrir el teatro. Porque el teatro, la gente piensa que es un texto, que es algo que ocurre en un escenario. Yo creo que el teatro, como hecho artístico, ocurre exclusivamente en ese espacio, yo creo que real, pero en ese espacio que hay entre el patio de butacas y el escenario. De repente ahí es donde se provoca eso que hemos decidido llamar teatro. Y claro, como director, aparte de dar sentidos o direcciones, pues me siento un afortunado, ser el espectador 0 de tantas obras de teatro. Y además es que, o sea, tienes la disciplina como de cada vez que se repite la misma escena y tal, volver a intentar verlo como la primera vez. O sea, te vuelves a reír con los mismos chistes. Bueno, no sé si No. te vuelves a reír igual, lo intentas. No, creo que era Anne Bogart, con la que tuve la suerte de formarme en Nueva York hace ya una tira de años, que el teatro también es el arte de repetir lo mismo como si fuera la primera vez. Y entendido así, ¿qué mecanismos se activan en un creador, en un artista teatral, para crear eso que es una primera ficción? O sea, repetir lo mismo una y otra vez como si fuera la primera. O la última, también podría ser. Por eso creo que es tan importante la presencia del público. De repente creo que esa alquimia es fundamental, que esté la figura del espectador. Y luego yo tengo que decir que el sitio que más me gusta del mundo estar, bueno, casi el que más, es la sala de ensayos. Yo, o sea, soy un hombre de teatro, pero por el placer que me da estar en una sala de ensayos trabajando con un grupo de actores, otro tipo de colaboradores, diseñadores de luces, escenógrafos. Para mí es uno de los mejores sitios del planeta. Es el segundo el que más es Fariolén. El otro es Fariolén, sí. Vale, es un sitio de masajes filipinos que me encanta ir. Albacete y La Mancha, en general. Es muy teatral. ¿Eh? Son espacios muy teatrales. Son espacios muy teatrales. Sí, sí. Espacio vacío. Son espacios literarios, ¿no? Espacios literarios, de cierto modo. Pero es importante en tu mirada de director. Por así decir. Igual que Nueva York está presente, igual que Japón. Bueno, Albacete es el Nueva York de la Mancha, o sea que a lo mejor por ahí. Pero tiene, o sea, que hay algo ahí. Sí, me imagino que sí que tiene que ver. Tu primera obra fue El reloj. Sí, y ocurría en una ciudad manchega que podría ser Albacete. Y luego tengo otro texto, La Mancha Manchega, que es una función de humor absurdo, en el que La Mancha... Además, bueno, yo tengo la suerte de, aparte de haber vivido en una ciudad de provincias pequeña como Albacete, me he criado también en un pueblo pequeñito de 150 habitantes. Y yo creo que eso imprime carácter. Y luego, bueno, como Albacete siempre ha sido como un cruce de caminos entre Murcia, Valencia, Alicante, siempre ha sido un sitio como de paso, yo creo que eso ha forjado también mi carácter. De hecho, a mí no me extraña que haya tantos cómicos y tantos humoristas que vienen de Albacete, porque es un sitio en el que, precisamente por ser ese cruce de caminos, un lugar de paso, creo que eso despierta una manera de entender el humor que evidentemente ha cuajado bastante. Vamos, ¿qué te voy a decir de todos los humoristas que hay ahora, los Joaquín Reyes, ¿sabes? Todos. Sí, eso es un sitio claramente hay un nicho. Valladolid y Albacete son como dos sitios donde... ¿Ah, sí? ¿Valladolid también? De Valladolid también hay un montón de cómicos. Pues algo tendrá que ver ahí la geografía. Albacete quizás sea el sitio que más... Bueno, igual Madrid es el sitio que más, claro. pero por estadística. O sea, no por... Pero claro, Albacete es muy llamativo en proporción a otras ciudades. Que, por cierto, ¿cuántas obras has dirigido en total? ¿Lo sabes el dato? No sabes. No
sé. Ni idea. Más de 50 funciones. Más de 50 funciones. Ahora mismo creo que en cartel, ahí está Javi, que luego... Claro, esto te iba a preguntar ahora. ¿Cuántas hay en cartel ahora tuyas? Ahora mismo en cartel creo que son 6 o 7. ¿Y cuál es tu récord? Porque he visto entrevistas tuyas de 2005, 2006, que dices el mismo dato. Ahora tengo 6 o 7 en cartel. Digo, ¿siempre tienes 6 o 7 en cartel? No, a veces menos. Pero, ¿y cuál es tu récord de máximas obras en cartel? Pues creo que el récord va a ser el año que viene, que creo que van a ser 9 o 10. Madre mía. Si tus dramaturgos acaban sus obras, ¿no? O sea, si no, Él es uno de mis dramaturgos. Depende. ¿El reloj fue tu primera obra? Bueno, el reloj fue el primer texto que yo escribí, porque yo empecé en esto escribiendo. Empecé... Me imagino que escribir no tiene ningún coste, no necesitas movilizar a un gran grupo de personas. Y empecé en esto, pues, siendo más que joven, pequeñito, era un niño. Empecé escribiendo, pero luego enseguida di el salto a levantar esos textos y ponerlos en escena. Y el reloj, digamos que fue como un punto de inflexión. Creo que la hice con 16, 17 años, y yo creo que esa función fue la que verdaderamente hizo que me dedicara a lo que me dedico. De repente mi familia, ¿sabes? Claro, pensar que me iba a Madrid a ser artista, director de teatro, director de cine. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come eso? Y de repente yo con esa función sirvió para que ellos se dieran cuenta de que esto iba en serio, de que yo no me podía venir a Madrid a estudiar económicas o una carrera más convencional respecto a dirigir teatro. Que era sobre el tiempo, ¿no? Era una reflexión sobre el tiempo, sí. De hecho, el reloj está ahí como sin la J, es como con tilde en la O, y era una historia de una saga familiar a través del tiempo, y tenía una cosa peculiar en aquel entonces porque mezclaba como el lenguaje cinematográfico y el lenguaje teatral, los dos lenguajes. ¿Sabes? Hecho por un chaval de 16, 17 años, creo que además eran 15 actores, o sea, era como una cosa bastante exagerada, sí, siempre he pensado un poco a lo grande. Y de hecho el nombre de esa función, el reloj, es el nombre de mi productora, desde hace más de 20 años. Claro. O sea que... Teatro, has hablado de teatro popular, ¿no? El que en general la gente lo llama teatro comercial, porque realmente, claro, el teatro comercial te hace más conocido, entonces Gabriel Olivares suena más es director de obras de teatro comercial, pero haces también mucho teatro experimental. ¿Tú los diferencias? ¿Se te mezcla? Pues a ver, inevitablemente durante un tiempo sí que lo diferenciaba. Cuando estaba haciendo una producción de teatro popular o cuando estaba haciendo un teatro, vamos a llamar más personal, en el que los tiempos de creación, la manera de producir eran radicalmente distintos. ¿Sabes? Una función de teatro comercial la tienes que montar en 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Los costes están muy controlados. Tienes que tirar de cabeceras de cartel para que sean reclamo para el espectador. Normalmente suelen ser textos muy contrastados. Por eso hay muy poco teatro español de dramaturgos españoles, más allá de Jordi Galcerán, que tengo la suerte de dirigir casi todo lo que escribe. Suelen ser siempre textos que vienen ya de otros países y ya están contrastados de que han tenido éxito. Sobre todo teatro francés. En Madrid se estrena muchísimo teatro francés, también inglés, norteamericano, pero sobre todo francés. Igual que, por ejemplo, se estrena muy poco teatro italiano contemporáneo, teatro francés, creo que en la cartelera española, en la madrileña particularmente, hay muchísimos textos franceses. Y sí que hubo un tiempo en que llegué a diferenciar cuando me ponía el traje de director para dirigir una comedia comercial a cuando dirigía trabajos más personales. Pero creo, eso también lo podría decir Javi, que trabaja conmigo en esos dos aspectos, creo que ahora no lo diferencio tanto. Creo que al final he conseguido crear una especie de puente entre un teatro más popular, comercial, y un teatro más personal. Pero eso ha ocurrido hace poco, ¿eh? Antes sí que mi cabeza estaba más dividida, cuando me ponía el traje de director de teatro comercial o el de teatro más experimental. De hecho, creo que el teatro popular, bien entendido,
es donde hunde sus raíces el teatro más experimental o más de vanguardia o como lo quieras llamar. Creo que sin ese teatro popular no existirían las vanguardias, por ejemplo. Pero no en el teatro, también en la historia del arte. O sea, que están más conectados de lo que nos creemos. Claro, o sea, como Lorca o Alberti recuperan lo popular y Claro. hacen una poesía muy diferenciada, Claro. muy diferenciada de lo que se hacía. Claro, yo te he visto a ti dirigiendo hasta un musical tan comercial como We Will Rock You, de una forma bastante... dándole un sentido más allá de simplemente vender entradas, ¿no? Sí, por eso decía que hay un momento en que esos dos aspectos están completamente fusionados. Y me llaman para dirigir Will Rock You, por ejemplo, y no lo dirijo de una manera diferente a cómo dirigiría un espectáculo sí, más abstracto, más experimental. De hecho, llevo a los actores o intento llevarlos al mismo sitio, por los mismos caminos, tanto dirigiendo un tipo de teatro como otro. ¿Qué es lo que más te gusta de dirigir? Una pregunta así un poco Lo que más me gusta Bueno, me gusta mucho el momento en el que la función... Yo creo que las funciones de teatro, más allá del texto literario que muchas veces son, hay un momento que las funciones empiezan a hablar, empiezan a hablarte con su idioma, que es un idioma muy particular, y cuando ocurre eso en la sala de ensayos, que a veces no ocurre, por desgracia, cuando la función ya empieza a hablarte y entonces estableces un diálogo con ella, esos son los momentos que yo más disfruto. Y de hecho, trato de crear las circunstancias, porque los directores también somos creadores de circunstancias, de que ese momento en que la función ya empieza a hablarte ocurra cuanto antes. Pero a veces no ocurre, ¿eh? Y a veces tienes que tirar mano de oficio y buscar la eficacia y te hable o no te hable la función, levantarla. Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante, claro. Claro, tú, o sea, esta búsqueda de la conversación con la función la haces mediante experimentar maneras de abordar escenas. Bueno, una de las maneras es de repente poner yo. A veces pienso que lo que se hace con las escenas o con los actores es. Porque sí que creo que hago un trabajo un poco personal. O sea, no tengo una manera de dirigir a los actores. Creo que tengo una manera de dirigir a las personas. Eso sí que creo que por lo menos lo intento. Está dentro de mis intenciones. Que esto no es coger una fórmula, así se dirige y darle a todo el mundo lo mismo, sino intentar hacer un trabajo un poco más personal. Y creo que es la mejor manera de que alguien que está subido a un escenario o tiene que aportar cualquier cosa a una obra de teatro, hay que despertar a su artista interior sí o sí, ¿sabes? No al funcionario, hay que despertar a un artista. Entonces, bueno, como creo firmemente que el teatro es un arte colectivo, no sé si la palabra... Sí, para mí es un arte muy colectivo en el que todos somos partícipes. Quiero decir, un pintor no trabaja solo con su lienzo, con sus pinturas. El teatro es un arte muy colectivo y hay que saber generar eso. Como te decía antes, que igual no he cerrado esa idea, un director no es un tipo que llega a una sala y le exige o le pide a la gente que hagan lo que uno quiere. No es eso. Durante un tiempo lo pensé y durante un tiempo creo que dirigía así. ¿Sabes? Yo llegaba con todo súper preparado y esto es lo que tenéis que hacer. Pero te das cuenta de que eso es un teatro que está muerto. Un teatro que no permites que florezca en su potencial. Vale. Vale. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿eh? Pues muy bien. Me interesa un montón. Pero mogollón. Pero vamos a cambiar de tema. No, y lo que menos te gusta de dirigir, o sea, habrá algo que digas... Cuando ya está todo, repetir y repetir y repetir y repetir. De hecho, mira, la historia del teatro también se podría contar en cómo las diferentes culturas, los diferentes países llaman al ensayo.
Por ejemplo, los franceses lo llaman répétition, o sea, repetir. Y claro, a ellos les encanta. Yo he dirigido en Francia y es repetir, repetir, repetir. Por ejemplo, en inglés es rehearsal, que es literalmente reescuchar, volver a escuchar. Ellos le dan más importancia a la palabra que ningún otro teatro del mundo. Entonces, entendiendo cómo le llaman al término ensayo, te das cuenta de muchísimas cosas, de lo que es para esas culturas el teatro. Por ejemplo, en japonés y creo que también en alemán es como prueba, ¿vale? Me imagino que les gusta más la experimentación. Y en España es ensayo, que tiene algo así como ensayo-error. Lo que no funciona, pues lo Bueno, quitamos. es bonito, o sea, es bonito ensayo. Es Ensayo bonito es el como- término en Tiene ensayo. una, o sea, tiene una connotación ahí como de momento de creación, ¿no? Estás Sí, ensayando. pero tiene también esta cosa de no mirar mucho el producto final acabado. Estoy como ensayando. Nunca se llega a veces, y eso a veces se achaca al teatro español, ¿sabes? Por ejemplo, no en los circuitos de teatro internacional, de festivales internacionales, no suele haber mucha participación española. ¿Vale? Es rarísimo. Bueno, Entre los grandes directores internacionales, ¿sabes? Los Robert Lepage, los Bob Wilson, no suele haber una gran representación española. ¿Alguna vez? ¿Algún caso aislado? Pero esto, bueno, Rodrigo García y Angélica Líder, Pero ¿no? es que se van de Ya, España directamente. Es ya. que se van a crear fuera de España. ¿Vale? O sea, como que aquí esa manera de entender el teatro no encuentra financiación. De hecho, es que se van literalmente fuera de España. O sea que... Sí, sí, sí. En cierto modo, esta forma de crear que dices tiene que ver con los viewpoints, los puntos de vista de Anne Bogart, ¿o en qué consiste, así resumido, para Bueno, se lo los... cuento porque Sí. será sino una cosa bastante marciana. Yo, como ha dicho antes Dani, yo hace como 15 años ya, 12 años, me fui un año, me dejé aquí bastantes funciones en cartel en Madrid y me fui un año sabático a Nueva York a formarme con la City Company, que dirige Anne Bogart, que para mí es una de las grandes del teatro mundial. Y bueno, tuve la ocasión de irme un año a Nueva York a formarme con su compañía. Y bueno, ella trabaja con dos herramientas que yo empezaba a conocer, pero de una manera muy teórica, a través de libros, nunca de una manera práctica y experiencial, como creo que debe ser todo lo que tiene que ver con el teatro, ¿vale? Y trascender la parte teórica y convertirlo en otra cosa. Y me fui con ellos ese año a formarme. Y ellos trabajaban con dos herramientas, una los puntos de vista escénicos, los viewpoints, que sí que es una herramienta netamente de esta compañía norteamericana, creada por Anne Bogart, que ahora os lo cuento un poquito. Y por otro lado, trabajaban con un entrenamiento actoral súper riguroso, que mezcla disciplinas, muchas disciplinas escénicas, mezcla lo más ancestral con lo más contemporáneo, es capaz de crear un puente entre Oriente y Occidente, y es un método que se llama método Suzuki, de entrenamiento actoral. Y me enamoré. De hecho, encontrar estas dos herramientas, estas dos metodologías, para mí fueron un cambio total. No soy el mismo. Después de pasar por Nueva York y formarme en estas dos metodologías, yo no diría que cambió mi vida profesional, cambió mi vida personal, de verdad. O sea, fue como cambiar de paradigma. Algo hizo clic aquí dentro y empecé a entender la vida y el teatro, que a lo mejor son sinónimos, teatro y vida. Empecé a entenderlos desde otro sitio mental. Y bueno, pues me preguntaba por los puntos de vista. Los puntos de vista es una herramienta para ayudar a hacer teatro y a despertar la parte más intuitiva de un artista. Los puntos de vista, igual dicho así, es que es eso de los puntos de vista, como colocarme en distintos puntos de vista. Pues bueno, tiene que ver con eso, es ver lo que ocurre en el escenario como algo que se puede medir en espacio-tiempo. Cualquier cosa que ocurra en el escenario la podrías mirar bajo estos parámetros de espacio-tiempo. Y los puntos de vista precisamente son eso. De repente darte como unos parámetros de espacio-tiempo que tienen que ver con la arquitectura, con la forma, con el gesto, con el tempo, con la duración, con muchos parámetros que hacen que las posibilidades expresivas de lo que ocurre en el escenario se multipliquen por, no sabría decirte por cuánto,
pero es una barbaridad y sobre todo es una herramienta que compartes con todo el mundo que está trabajando en la sala de ensayos. Entonces, claro, todo el mundo saca lo mejor de una manera muy intuitiva. De verdad, ayuda a ser mejor artista. Pero como todo, es una herramienta que solamente con el uso y la práctica empieza a cobrar sentido. Yo que trabajo con muchos tipos de actores, os aseguro que los actores, por ejemplo, ahora vais a tener a Javi Martín, que es actor de la compañía y con el que es amigo y con el que trabajo mucho. Un actor formado en puntos de vista escénicos, en viewpoints, está a años luz de lo que le puedes pedir en un proceso de ensayos que un actor que no tiene esto. De hecho, también, y una de las cosas que más me enamoró de estos dos entrenamientos, de estas dos metodologías, es que hasta ahora un actor que es un artista de hacer teatro no tenía capacidad de crear si no tiene un texto, si no tiene un director. Y es un poco absurdo. ¿Os imagináis a un pintor que necesite a un director, que necesite, no sé qué circunstancias necesita el actor de teatro para ejercer su arte? Sería absurdo. No te imaginas a un director dirigiendo a un pintor. Ahora moja el pincel pequeño en rojo. Ahora sería absurdo. Pues aunque es absurdo, o un escritor, que tenga que tener un director por detrás diciéndole lo que tiene que escribir, pues ese absurdo lo hemos asumido como algo normal, que un actor de teatro necesita un texto, un director y no sé cuántas cosas más para empezar a desarrollar su arte. Y bueno, este tipo de herramientas vienen como a suplir esa anomalía, porque yo creo que es más que un vacío, es una anomalía. Y es una pasada ver a un grupo de actores que no se conocen, pero que tienen esta herramienta integrada, lo que son capaces de hacer en el escenario. O sea, de repente, este tipo de herramientas también hacen que el teatro se viva no con una estructura vertical tan jerárquica, sino más horizontal. Para eso también sirven los puntos de vista. Ahora mismo en el teatro occidental, en el español concretamente y en el europeo, arriba de todo está el texto. Es como está arriba el texto, luego el director, a veces es el actor, pero suele ser el director, luego los actores, y a partir de ahí esa estructura jerárquica es con la que se compone y es casi un paradigma desde donde creas. Con los puntos de vista lo que haces es volcar esa estructura jerárquica vertical en algo horizontal. Y unas veces lo que te manda para crear es una luz, no una frase del texto o una acotación del texto. Otras veces es un sonido y otras veces, muchísimas, es el texto. Entonces, de verdad, te da como otra perspectiva a la hora de crear teatro. Y lo más interesante es que he podido aplicar este tipo de herramientas en el teatro comercial. O sea, que es puro teatro de texto y ya está. O sea, realmente lo de mantener, o sea, lo del pintor pintando en el actor sería más por el método Suzuki. Bueno, con cualquiera de las dos herramientas, porque también daros cuenta que nosotros, desde que somos pequeños, además estáis en una universidad, desde pequeño nuestra referencia interna no es válida. Necesitas una validación externa todo el tiempo. De hecho, también se puede entender el sistema educativo en que te anulan cualquier intuición o referencia interna por una referencia externa. Se llame examen, se llame como se llame. Entonces, claro, yo creo que eso es tan antinatural, por eso tenemos que estar más de 20 años en el sistema educativo, porque es tan antinatural que te quiten tu referencia interna y que te la cambien por una referencia externa, una validación externa, que hace falta muchos años para que eso ocurra. Y aún así no llega a ocurrir. O luego hay muchas crisis y muchas terapias y muchos psicólogos que nos tienen que ayudar. Con este tipo de herramientas vuelves a despertar algo que yo creo que nunca se tiene que haber perdido, que es tu validación interna, tu referencia interna. Y de repente el actor o la persona de teatro es capaz de ser arte y parte de un proceso creativo. ¿Sabes? Un pintor lo tiene fácil, está pintando, ¿vale? Solamente coge un poquito de distancia y es capaz de ser arte y parte de lo que está creando. Un escritor también escribe, lo deja un poco guardado, luego lo vuelve a leer y es capaz de ser arte y parte, o sea, ser el artista y el espectador. Un escenario un actor, ¿cómo coño lo hace? Se baja del escenario y ve lo que acaba de ocurrir. Bueno, pues este tipo de herramientas yo creo que ayudan a la gente de teatro a que sean capaces de ser arte y parte en los procesos de creación.
y no necesites tanto la validación externa. Por eso no me gusta el director que lo único que hace es validar, ¿vale? Y decir eso está bien o eso está mal. No me parece que de ahí salga arte con mayúsculas. Bueno, luego al final sí que tienes que validar, o sea, al final hay que cerrar un poco, ¿no? O sea, al final el director tiene que cerrar esa, como un Sí. cirujano que abre una... Pero sí, igual Hay- sí que, hay que igual coser eso al tienes, final. sí que tienes que cerrar, pero no sé si es exactamente desde una validación, de una aprobación, ¿vale? No, porque tiene algo de aprobación un poco conjunta entre todos los que estamos ahí trabajando, ¿vale? O sea, es verdad que en un momento de conflicto máximo, que no suele ocurrir, pero pongamos que pueden ocurrir momentos de conflicto máximo en la creación, cuando uno le deja sus gafas de director a mucha gente en la sala de ensayos, que es lo que yo hago. Yo le dejo mi traje de director, se lo dejo a mucha gente en el proceso de creación. Sí, en último término, si hace falta una última palabra, pues es la del director. Pero en mi experiencia no hace falta muchas veces ejercer eso, ¿sabes? De tener la última palabra, que es como tener razón, ¿no? Ya. No, para mí no van por ahí los tiros. Aquí en España, si alguien se quiere formar, por ejemplo, en Viewpoints o Suzuki, En Teatro La Madrid. ¿solo en Teatro de Madrid? Bueno, hay muy poquitos sitios. Ten en cuenta que no son enseñanzas regladas, ¿sabes? Aunque bueno, la parte de teatro en España no tiene el valor académico que tiene en otros países, ¿sabes? Y bueno, estas son herramientas eminentemente prácticas. Entonces es como difícil encontrarlas. El único sentido es que haya una compañía de teatro que las aplique y que las quiera compartir. Y en Madrid estamos nosotros, Teatro La Madrid, y no creo que haya muchas más. ¿Alguna vez? O sea, porque se puede ir a entrenar Suzuki o Viewpoints a Teatro de Madrid, por ejemplo, sin estar en la compañía. Claro, sí, sí. O sea, De hecho, cualquier actor que quiero mantener sí. Sí, porque también es, también, como decía, viene a cubrir un espacio para mí antinatural. O sea, un actor que no está trabajando, no está ensayando, o no está haciendo televisión o cine, es que está en su casa mano sobre mano. ¿Tú te imaginas a un bailarín que no estuviera entrenando a diario, tenga o no función? ¿O a un pintor que no estuviera pintando? O sea, es que sería absurdo. Pues ese absurdo pensamos que es lo más natural en un actor. O un músico que no esté haciendo escalas o que no esté tocando. Es que es absurdo. Es absurdo. O sea, el arte tiene una práctica asociada siempre. ¿Vale? No, me imagino que Blázquez no estaba siempre pintando las meninas, pero estaría bocetando, tomando notas. Estaría todo el día siendo pintor. Pues un actor no tenía... Claro, no tiene esa opción. Y ahora sí, con este tipo de entrenamiento sí, puedes estar practicando tu arte aunque no tengas un contrato. Bueno, este congreso de comedia nació en torno a la comedia de stand-up, que realmente ha germinado un poco en paralelo al mundo del teatro, tanto el experimental como el popular y tal. Yo creo que en cierto modo su evolución ha ido como en varias direcciones y se ha ido hay un monologuismo más popular, por así decir, hay otro monologuismo más, digamos, más complejo, a lo mejor, o de una sofisticación mayor, un refinamiento mayor. Y yo creo que tú últimamente has accedido, has visto este tipo de cosas de las que te estoy hablando. ¿Cómo ves que hay conexiones ahí que tienen que ver con tu idea del teatro? O No sé, vosotros los humoristas necesitáis que os reconozcan como un arte escénico al nivel de la danza, el circo, el teatro, por supuesto, o no estáis en esa batalla de que os reconozcan como un arte escénico.
Bueno, o sea, en la batalla en que no estamos es en responder en plural. O sea, yo creo que es imposible que diga los monólogos. O sea, quiero decir, yo pienso que viene bien que te reconozcan como arte escénico para las subvenciones. Bueno, no solo para las subvenciones, sino también, por ejemplo, cuando hay un conflicto con un tema tan delicado para un humorista como la libertad de expresión, si tienes el reconocimiento cultural, es más fácil que estés protegido. Es decir, claro, si Steven Spielberg hace una película como La lista de Schindler y no tiene esta cosa de, bueno, es cine, expresión cultural, la gente puede decir, hombre, es que has acabado nazis matando a judíos, es intolerable. Ya, pero es que es una ficción, qué tal, no sé cuántos. Desde el momento en que si tú ves a los monologuistas como cuentachistes que se burlan de la gente y que no tiene, pues es un problema. Bueno, pero para mí ya, no sé si es porque te conozco a ti, yo ya tengo claro que un humorista de stand-up comedy no es un cuentachistes, para nada. O sea, de hecho, no creo que lo haya pensado nunca, pero ahora veo que ahí hay todo un discurso y un desarrollo y, sí, pero una investigación sobre el humor que... Pero entiendes lo que te digo, de Sí. que desde el mundo del teatro hay como una mirada un poco... Yo digo que desde que los humoristas han dejado actuar en espacios, pues eso, como bares, pequeñas salas, y de repente están llenando, pero llenando no sabéis de qué manera. Los teatros, creo que ahí es como obvio que lo que hacéis ya se puede hacer en teatros y que de hecho movéis muchísimo público. De hecho es que hay humoristas que llenan más que cualquier obra de teatro de las que hay ahora mismo en Madrid. Pero desde luego a mí me parece un trabajo artístico. Es verdad que yo he hecho en falta, y tú que me has puesto muchos humoristas, sobre todo norteamericanos, veo que hay a veces un gusto por la puesta en escena que yo en humoristas españoles aún no termino de ver del todo, ¿vale? Pero me encantaría ver un espectáculo de un humorista, de un stand-up comedy, que aparte tenga una propuesta escénica que esté pensada y que tenga sentido, más allá del taburete y el micrófono. Pero se hace, vamos. Tú me has enseñado un mogollón de material de americanos Sí, que sí. tienen calidad de espectáculos teatrales. Pero creo que en España aún ese salto aún no se ha dado, creo. También, no sé quién decía, Virginia, que lleva 20 años o 21 o 22 años el stand-up comedy en España. O sea, que es un bebé. O sea, que me imagino que con el tiempo también se irá... Pero como le pasó al teatro, si es que el teatro un momento era una cosa de barraca hecha en la calle hasta que empezó a desarrollarse como un arte. Y me imagino que a vosotros pasará lo mismo. Ya veremos. O no, o volvéis a las veremos. barracas. Mira, como se está acabando Sí. el tiempo, si quieres, vamos a dar paso por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Que no sé si... Hay una persona que quiere hacer una pregunta. Repito algo en el micro para que lo oigan en el streaming. ¿Está apagado? Hay que encender el micro para Sí, que- lo he oído. ¿Hasta qué punto es fundamental? Bueno, creo que si atendemos lo que quiere decir fundamental, o sea, esencial, que sea el fundamento, la base sobre la que construir algo, creo que no es fundamental. ¿Vale? Creo que el fundamento del teatro es el espacio vacío y un actor. ¿Vale? Ahí sí que estaría para mí el fundamento, la base sobre la que crear cualquier cosa que tenga que ver con lo escénico. Lo que pasa es que es una ayuda fundamental. Lo que pasa es que tener en cuenta que la tramoya, el escenario, no debería nublar nunca esta cosa esencial y fundamental que es el actor y el espacio vacío. ¿Vale? Porque muchas veces, y eso está pasando mucho en el teatro más contemporáneo, en que la tramoya, la escenografía, los efectos, la música nublan completamente y el actor se queda como pequeñito con todo eso que le rodea. Y de repente la esencia de lo teatral se puede perder. De hecho, aunque no hemos hablado del método Suzuki, el método Suzuki que inventó un japonés, que de hecho está vivo aún, un director de teatro que se llama Tadashi Suzuki, él se inventó este método para volver a colocar al actor en el centro del hecho teatral, como fundamento. Porque hay una cosa que
que se ha perdido mucho, que es la energía animal de un actor en el escenario. Porque al empezar a ver tanta energía de otro tipo, que si escenografía, que si los micrófonos, que si las luces, que si las máquinas de humo, de repente el actor a nivel energético se va quedando cada vez más pequeño, más domesticado en esa energía que es la que se requiere para hacer una tragedia, por ejemplo. Para hacer una obra de teatro de sofá no necesitas despertar esa energía animal, la energía está bastante domesticada. Pero el entrenamiento de Suzuki viene a despertar otra vez esa energía que se ha sustituido por tanta tecnología y tanto artificio alrededor del actor. No sé si te responde eso la pregunta. A raíz de lo que acabas de decir, me ha ocurrido algunas veces de ir a una función de teatro y la tramoya y la escenografía me hace perder en realidad lo que es el teatro en sí. Bueno, que es esa conexión también a un nivel energético, y no me voy a poner trascendental, de pura energía, de lo que puede ser capaz de transmitir un actor. Sabes que no hay otro medio, no hay otro arte que te lo permita. Sí, pero esa energía domesticada pues hace que el teatro a veces nos aburra o parezca casi cinematográfico. El tipo de interpretación, ¿sabes? De repente el realismo, el naturalismo se ha convertido en algo que tiñe todo el teatro. Y es un estilo más de interpretación, el realismo, el naturalismo, ¿vale? Y es verdad que ahora está como más complicado. Como espectadores casi nos da igual ver una obra de teatro que ver la película porque se parecen bastante. Y no debería ser así, la verdad. Sí. Es que si no, no lo oyen los del streaming. Sí, el streaming. Que Muchas gracias por esta presentación. De verdad que estamos disfrutando muchísimo los profesores, los que enseñamos aquí literatura, porque con esta gente maravillosa del teatro, de la comedia, en fin. Lo que te quería preguntar es, has dicho que tú diriges igual el musical de Queen, que yo que sé, que es una obra de los clásicos, y cómo... O sea, no me refiero que lo dirija igual. Eso es lo que querías que me explicaras, sí. Por favor. Que mi manera de abordar un texto de un musical, como dices, de Queen, o una tragedia griega, o una comedia contemporánea, que es muy parecido. O sea, que el viaje que planteo con los actores, con el equipo artístico que me acompaña, es muy, muy parecido. Aunque el barco tenga que llegar a un puerto diferente, la manera de preparar el viaje es parecida. O sea, que trabajo con... Si el teatro también es un ritual, no tengo un ritual para obras menores y un ritual para grandes tragedias griegas. Que intento que el viaje sea siempre igual, y siempre estoy como muy abierto a sorprenderme, como decía antes, a que los espectáculos, la función, me hable, sin diferenciar que sea una tragedia o un pequeño texto de comedia más intrascendente a priori. Hay una pregunta del streaming. Para que veas Qué que es emoción. para que veas Existe, que es verdad. Streaming. Eres tú, acabas de mandar un mensaje. A ver. ¿Me escucháis ahora? Vale. Sí. Nos pregunta Edu, que nos lleva siguiendo toda la mañana. Edu, ¿desde dónde nos llamas? No, va. No, si Edu nos quiere comentar algo ahora. Me dice que está creando una comedia y que tiene la sensación de que nunca va a terminar. Que ve 1000 posibilidades diferentes a explorar. La pregunta es que ¿cuándo da por finalizado ese proceso de creación de la obra? Edu escribe desde Tenerife. Sí. Yo creo que sí, por la pregunta que ha hecho. Es Edu Díaz. Pues el punto y final, sí, pues es lo mismo que me imagino que un pianista que al final de un concierto sostiene ahí un acorde boom. ¿Hasta cuánto tiene que durar? Pues es que depende de una sensibilidad, ¿vale? Me imagino que habrá noches que ese acorde se sostiene durante 1 minuto y hay un silencio ahí sepulcral en la sala y luego rompen aplausos, y otras veces, por lo que está ocurriendo en la sala, la misma partitura, ¡bum!, y la corta rápidamente. Es que creo que la duración también es un parámetro que tiene que ver con
una sensibilidad artística. De hecho, en los puntos de vista escénicos, uno de los puntos de vista es la duración. Y la gente de teatro tenemos que despertar esa sensibilidad artística sobre cuánto tiene que durar algo. ¿Sabes? Casi como ¿cuándo acaba una obra? Porque me imagino que un pintor también estará tentado de dar una última pincelada y una pincelada más. Y uno tiene que sentir, porque yo creo que tiene que ver con el sentir. Lo otro sería teorizar y no me gustaría teorizar, sino ser capaz de despertar esa sensibilidad de cuando algo ha llegado a su fin y hay que acabarlo. Y bueno, en el caso de Edu con su comedia, bueno, también tiene que ver que esté cerrando bien lo que empezó. ¿Vale? Muchas veces igual no sabe cómo cerrar porque no está claro cómo ha empezado, aunque tenga una página 1 escrita. Entonces, bueno, que me mande el texto. Bueno, hay un verso que se suele decir, es que no sé si es de Verlaine, lo de que un poema no se termina, que se abandona, ¿no? Esta idea de que no, al final no dice, pues ya está. Una versión mucho más poética de lo que yo he intentado transmitir. Sí. Es que Edu estudió con Susan Batson en Nueva York, le pilló la pandemia, está montando un espectáculo. Si es ese Edu, a lo mejor es otro Edu, o sea, no sabemos qué Edu es, pero por la pinta de la pregunta, y está terminando. Es Edu Díaz. Es Edu Sí. Díaz. He ganado. Has ganado, bien. He ganado las llaves del coche. La habéis fichado, sí. Claro, le pilló la pandemia y él se tuvo que venir, además, pues se le acabó el visado, estando en Nueva York. Se tuvo que venir a Tenerife y está montando una producción él solo, todo por videollamadas con los de Susan Batson, que es otra escuela de Nueva York, él solo en un garaje. O sea, todos los creadores teatrales trabajáis en garajes, ¿no? Y bueno, y Steve Jobs. O sea, pero bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Es que antes ha dicho breve y no ha sido breve. Pero, Venga, breve. Venga, va. Venga. No. Espera, el micrófono. Bueno. Que los de streaming nos oigan. Sí, has dicho que lo que más es el ensayo. O sea, ¿no? Sí, la sala de ensayo La es, sala sí. de ensayo, estar con los actores, ensayar. Hay directores que dicen que es lo más tedioso, porque tienen que estar corrigiendo. Hay otros que dicen, bueno, a mí me interesa el estreno, ¿no es cierto? Y el público y otros intereses más. ¿Qué es lo que te agrada del ensayo exactamente? Sí, el hecho de que puedas intercambiar en ese momento, ¿no es cierto?, algunos lineamientos con los actores, verlos cómo progresan. Bueno, porque se ve como en ninguna otra fase del proceso de creación, cómo algo va germinando, cómo va desarrollándose, y eso para mí es lo más fascinante de un proceso de creación. Cualquier proceso de creación, hasta una gestación de un bebé, ¿sabes? Cómo empieza esa magia, cómo empieza esa alquimia, se empieza a desplegar algo. Estoy fascinado. Y luego también disfruto mucho en los teatros, pero ten en cuenta, por ejemplo, cuando voy a ver mis funciones al teatro voy a trabajar, no voy a disfrutar de la función. Voy a trabajar, darle notas a los actores, ver si algo se ha descuadrado, si no. Y entonces donde más disfruto es en la sala de ensayos, pero porque tengo la capacidad de ver como en cámara lenta cómo se despliega algo. Además algo que, como he dicho antes, no está solamente producido por mí, sino en colaboración con un grupo de personas. Y eso es magia directamente. Yo como estoy aquí para apuntar, para poner la expresión bonita, hay una, como has dicho, que es como un bebé, la gestación bebé y tal. Hay una frase de Umbral muy famosa de Morta y Rosa que dice: estoy oyendo crecer a mi hijo. O sea que en cierto modo es un poco Pues lo que estoy pasa. oyendo crecer a nuestro hijo, porque es un hijo muy colectivo. Hay una cosa, a propósito de lo que has dicho que echabas de menos en stand-up comedy, el tema de la escenografía, es que... No de la escenografía, de la puesta en escena, de un planteamiento escénico.
Pero ¿a qué te parece esta? O sea, quiero decir, es una cosa... vino Almudena, vino un año al Congreso y también Almudena Ramírez Pantanella y también planteaba eso de que la puesta en escena con stand-up comedian, no sé qué pasa ahí. Hay algo que pasa ahí. Y hay un fotógrafo que hace desnudos que recuerdo que hacía, no sé cómo di con él, que decía, yo no fotografío a alguien desnudo, fotografío a alguien vestido de su desnudo, por así decir. Y creo que en el stand-up comedy hay una especie de puesta en escena de no puesta en escena. O sea, como que se quiere mostrar una... Bueno, yo creo que hay una intención que puedes tener tú, pero te aseguro que otros compañeros tuyos no tienen esta reflexión de la desnudez. No creo que esa pirueta la tengan. Lo que yo veo es ausencia de planteamiento escénico. ¿Vale? Vale. Que en tu caso a lo mejor hay toda una reflexión sobre la desnudez. No, en mi caso no, eso no. Pero por ejemplo, este que me pusiste no hace mucho, Bob que Burnham. se pone a cantar. Bob Burnham. Este tío, vamos, parece un espectáculo de Bob Wilson. De Ya, concepción escénica. De concepción escénica. De todo eso que puedes hacer para potenciar, trascender, poetizar lo que está ocurriendo en el escenario. Y este tipo lo tiene. No solamente que tenga unas luces espectaculares, que también, sino que hay una concepción escénica. O sea, como forma parte, y ahora esto como lo pongo en escena. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por terminada la sesión y no sé si hacer si hacemos... o vamos directamente a la siguiente y ya terminamos. Vale, sí, es que me están hablando por gesto y todavía... No. Sí. Vale, pues vamos a ir a la siguiente. Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte. Gracias.